Seguimos con las enseñanzas sobre aquellas situaciones a nivel espiritual que atacan el ambiente profético, que atacan los profetas y que muchas veces los enfrían, los detienen, los frenan, ¿sí? A nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel financiero. Y yo creo que siempre tiene que haber allí esa gracia de parte del Señor de ser instruidos, de ser enseñados, adiestrados y conducidos. No solo para alcanzar todo aquello que Dios tiene para nuestras vidas, sino de ser advertido de aquello que quiere frenar el propósito de Dios en nosotros. Entonces, hoy quiero hablarle de algo que es importante y que tenemos que aprender a dominarlo. Tocarlo a tu hermano y decirle: el enojo. Algo que tenemos que aprender a dominar. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar. La Biblia dice: airate, pero no peques. Y no permitas que en ese día ese enojo perdure, porque si llega a perdurar ese enojo, ¿qué va a suceder? Le damos lugar ¿a quién? Al diablo. Quítese de vosotros, dice la Biblia, toda gritería, murmuración, pleitos, contiendas, disensiones. De hecho, la Biblia nos enseña en el libro de Gálatas, cuando habla de el fruto de la carne y el fruto del espíritu, y no solamente enumera allí el adulterio, la fornicación, la lujuria, la lascivia, sino que también nos habla de nuestras acciones equivocadas que muchas veces tenemos y que es proveniente del enojo. Usted me dirá: apóstol, Dios no se enojó. La Biblia habla de que Dios se airó. La Biblia habla que Jesucristo, cuando entró al templo, dio un azote de cuerdas y comenzó a expresar lo que la Biblia enseñaba, diciendo: no tomen la casa del Señor como casa de mercaderes. Habían utilizado el templo para ir a hacer las ventas, lo cual el templo solamente había sido creado con el fin de que en ese lugar se adore, se exalte al Señor y se instruya al pueblo de Dios. Entonces, así como la Biblia resalta que Dios se enoja o que Dios se aira, Dios es justo, no que actúa bajo un enojo, bajo una ira e injustamente, y que termina actuando bajo ese enojo y bajo esa ira injustamente y comete ¿qué cosa? Pecado. La Biblia enseña que Jesucristo no cometió pecado, a pesar de que Dios se azote de cuerda, y que podemos decir que Jesucristo se enojó. Pero Jesucristo reaccionó conforme al celo que tenía dentro de su corazón por la casa del Señor. Pero hoy vamos a hablar de un profeta que Dios lo amonesta puntualmente. ¿Saben por qué? Porque se enojó. Tócalo a tu hermano que tenía lo y dice: ¿no te hace acordar a alguien, che? Como para aflojar un poquitito la tensión, ¿vio? Porque usted me dirá: apóstol, ¿usted no se enoja? Y sí. Pero me pasa algo. Me pasa que cuando yo comienzo a sentir el enojo dentro de mi vida, me doy cuenta cómo me empiezo a desequilibrar espiritualmente. Y hay personas que son especialistas en hacerte enojar. ¿Conoce alguna? Y te pinchan, y te pinchan, y te pinchan. Usted le habla bien, él le dice: tranquilízate. Usted le dice: no hables esas malas palabras. Usted le dice: no niegues la fe con las palabras que estás diciendo. Y parece que te provocan, y pasó 1 hora, 2 horas, mediodía, durante todo el día, y a la noche ya rebalsó el vaso, ¿vio? Y usted termina diciendo: la verdad que luché todo el día y me hizo pecar a la noche, porque terminé teniendo ¿qué cosa? Una contestación mala. Y la persona, después que te hizo contestar mal, se relaja. Y vos decís: me la envió el diablo esta persona, che. En realidad, independientemente de que pueda ser una herramienta o no de Satanás, eso queda bajo la responsabilidad de la persona. Pero sí, nosotros tenemos que ser responsables de qué cosa, de nuestros actos, como también de nuestro llamado. Entonces la Biblia nos habla de Jonás, el libro de Jonás capítulo 4 versículo 1. Jonás se termina enojando por una situación que de hecho se la resalta a Dios y le termina diciendo: yo sabía que esto iba a pasar.
¿Conoce gente así? Que se enoja porque dice, yo sabía que esto iba a pasar. Y no te tienes que enojar, porque aunque sepamos que va a pasar, uno tiene que seguir colocado en su función. La Biblia dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré en huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. ¿Se dieron cuenta? Que dice tardo en enojarte, significa que Dios se enoja. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. El hombre estaba tan enojado que se había convertido el enojo ¿en qué? En pecado. Porque el hombre ¿qué deseaba? La muerte. Sácame la vida, Dios, ya no soporto más estar en esta situación. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fíjense que Dios, ¿qué es lo primero que le resalta frente a la situación que le toca vivir? Tanto al profeta como a Dios le resalta el enojo. Le dice, estás haciendo bien en enojarte tanto, en estar en esa situación, en estar en esa posición. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad, hablando de Nínive, la ciudad que él proclamó y que profetizó. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dice la Biblia, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas, de vuelta le resalta qué cosa, estás enojado por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, dice, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste y ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Fíjense que Dios trata de hacer entender al hombre lo que era la misericordia. Normalmente cuando una persona tiene esa tendencia al enojo, volvelo a tocar a tu hermano y decirle, ¿no te hace acordar a alguien? Pierde la sensibilidad espiritual, la sensibilidad emocional e inclusive hasta pierde el propósito de Dios. Porque Dios lo envía y de hecho Él expresa en los primeros versículos, dice, yo sabía que esto iba a pasar, por eso es que yo me escapé, me alejé de huir de esto que tú me mandaste a hacer, de que yo tenía que pregonar a Nínive, y tú me mandaste, Señora, que yo pregone. Y yo huí a Tarsis, no quería pregonar porque sabía que tú ibas a hacer esto, que ibas a tener misericordia, que ibas a ser tardo para la ira en grande misericordia. Es decir, fíjense que Dios hace crecer una calabacera con el fin de aliviar ¿qué cosa? El enojo. Para que tenga alivio. Significa que las personas, para tratar de aliviar el enojo que tienen dentro del corazón, muchas veces Dios permite de que su alma o su vida tenga un momento de placer para aplacar la ira, pero a la vez Dios dice, yo le tengo que traer una enseñanza a Jonás. Yo voy a permitir que la calabacera se termine muriendo en espacio de un día para que el hombre saque todo lo que tiene en el corazón, porque le tengo que dar una enseñanza. El hombre se muere la calabacera y ¿qué es lo que manifiesta? Manifiesta nuevamente el enojo. ¿Por qué manifiesta nuevamente el enojo? Porque lo tenía dentro del corazón. Digan conmigo, lo tenía dentro del corazón.
Ahora, se da cuenta que aún siendo profetas y siendo enojones, Dios te puede usar. Hay personas que piensan que los profetas son seres que, hermano, parecen querubines. Y que porque ser querubines no van a cometer equivocaciones. No, no, aún mismo Dios, sabiendo que van a cometer equivocaciones, Dios establece un oficio y Dios establece un llamado. Pero eso no quita de que Dios no quiera sacar el enojo. Por eso es que le da la enseñanza a Jonás, diciéndole: ¿sabes qué, Jonás? Te terminas enojando porque vos profetizaste algo que sabías que esa gente se iba a arrepentir y que no iba a venir el juicio. Porque más fácil hubiera sido para ti profetizar y que viniera el juicio. Por eso es que luego la Biblia nos enseña, en el capítulo 3, la Biblia nos enseña que después que él profetiza y declara que en 40 días iba a venir el juicio de Dios, llegó hasta el rey. Y dice la Biblia que el rey se vistió de cilicio y todos pregonaron ayuno y se arrepintieron del pecado que había en su corazón. Y dice la Biblia en el capítulo 3 que Dios se arrepintió del mal que vendría. Mire lo que dice el capítulo 3. Allí dice el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza e hizo pregonar y anunciar a Nínive por mandato del rey, dice, y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, dice, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, versículo 8, sino que cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de su ardor, de su ira. Hablamos del enojo. Y dice, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención que el profeta, siendo un proclamador de Dios y sabiendo que Dios tenía misericordia y sabía que Dios iba a actuar con clemencia, nos damos cuenta que Dios lo utiliza como un vaso, Dios convenciendo lo que tenía que ir a pregonar. Nos damos cuenta que aún así todo el profeta estaba esperando a ver qué es lo que iba a pasar, a ver si Dios ponía su mano en juicio en contra de su vida. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención que Nínive se arrepiente, pero el profeta no. Nínive pregona ayuno, Nínive reconoce que está en pecado, Nínive se humilla, Nínive busca el favor de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Lo termina encontrando. Dios tiene misericordia. Sin embargo, porque Dios tuvo misericordia de Nínive, el profeta se termina enojando. Y ora a Dios y le dice: yo no te dije, Dios, parecía que el jefe era el profeta y no Dios. Y allí le dice: no te dije, Dios, que esto iba a pasar. Yo te dije que vos vas a tener misericordia. Es que en realidad Dios actuó en misericordia porque el pueblo se humilló y alcanzó el favor de Dios. Pero el profeta no actuó en misericordia y Dios le tuvo que mostrar a través de una calabacera el significado del valor de la vida. Y el hombre, así todo, entendiendo o siendo manifiesto la enseñanza de parte de Dios, el hombre siguió enojado. Hasta el punto que el hombre, por el enojo que tenía, ¿qué es lo que deseaba? Deseaba morirse. Cuando hablamos de la muerte, hablamos de que, hermanos, la persona que desea morirse en el presente es porque ya pierde la visión, pierde los proyectos, pierde los sueños, pierde el avance, pero también pierde la fe. Entonces nos damos cuenta que el comenzar a obrar en el enojo empieza a actuar nuestra naturaleza y hace que nos enceguezcamos a tal punto que no podamos ver las cosas como son, no la podamos ver con la verdad de Dios, con la realidad de Dios, con la esencia de Dios, pero también con el valor de Dios. ¿No ha visto gente que, hermanos, termina desvalorizando todo lo que uno hace
por el motivo de que se enojó y se enojó con uno y se enojó con otro y automáticamente el enojo lo llevó inclusive hasta pisotear el ministerio y dicen, ¿saben qué? Ya no quiero predicar más. Ya no quiero servir más. Y nos damos cuenta que es por causa del enojo que tiene dentro del corazón. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, acompáñenme por favor, hablando del enojo, libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 8, dice, deja la ira. Significa que yo tengo una responsabilidad, tengo que dejar algo que no me corresponde. No dice carga la ira. No dice guardarla en el bolsillo. No te dice, bueno, tenela ahí hasta el momento que esté pasando una prueba y después sacarla de vuelta. No, el libro de los Salmos dice, deja la ira, desecha el enojo. No te existes en manera alguna en hacer lo malo. Significa que antes de hacer lo malo que viene la ira. Antes de hacer lo malo que viene el enojo. El libro de los Salmos, cuando usted lee, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Para farcir más o menos. Entonces, cuando Dios nos expresa esta palabra, nos está diciendo, te entregué un montón de promesas. Te hablé de un montón de beneficios. Te dije que no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen el mal, porque pronto ellos van a ser contados. Te dice, confía en Jehová, haz el bien, habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá. Y Dios dice, tengo todo esto para darte. Pero ¿sabes qué? Tienes que entender algo. Es importante que dejes la ira. Es importante que dejes el enojo. No te excites en manera alguna en hacer, ¿qué cosa? Lo malo. El libro de Proverbios 14:29 dice lo siguiente. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. La persona que es paciente, la persona que a veces nos llaman que tenemos sangre de pato, dice, ¿cómo puede ser que no se enoje? ¿Y cómo sabe usted que yo no me quiero enojar? Porque una cosa es que yo no me quiera enojar y otra cosa es que yo diga no me conviene enojarme. No sé si me explico lo que le digo. Porque hay gente que te provoca que te enoje, ¿eh? Y vos decís, mira que lo pincho, este no se enoja. Y yo digo, no me conviene, no me conviene, no me conviene. Tocarle a tu hermano y decirle, no te conviene, decirle. No te conviene, decirle. Y vos que vos decís, bueno, cortamos la conversación. Y te la siguen a la conversación. Y vos le decís, callate, que no puedo hablar, te dicen. ¿Conoces gente así? Y vos subís y bajás, subís y bajás. Y de repente la pulsación 110, 80. Y vos decís, qué tranquilo que está eso, que no sabe el volcán que está acá adentro, ¿no? Porque el punto es eso. Que uno cuando está enojado, cuando está airado, la Biblia enseña que está al borde de cometer una locura. Por eso que dice, no te excites en hacer alguno, no te excites en manera de alguna de hacer, ¿qué cosa? Lo malo. Porque el enojo y la ira te provoca la antesala de ¿qué cosa? A cometer la equivocación o a cometer lo malo. Cuando vas en el auto y de repente por esas casualidades te distrajiste y no saliste en marcha cuando el semáforo se puso en verde. Y el de atrás te dice, pi, no te hace pi, te hace pi. Y tú arrancas y miras por el espejo y le comienzas a leer los labios. Se acordó de tu mamá, de tu abuela. Y no solamente que te dijo algo y que tú le leíste, sino que con mano y todo. Y tú te corres al costado y pasa, y cuando pasa, pasa con todo. Y sigue diciendo de todo, ¿no? Y tú lo ves que te mira por el espejito para ver si tú reaccionas mal. Porque quieres seguir el pleito. Tocale a tu hermano que tenés ahí al lado y decirle, el que se enoja quiere seguir el pleito, decirle.
quiere seguir la contienda, quiere seguir la disensión. Así es. Yo aprendí, hermanos, que las palabras sabias aplacan la ira. Yo aprendí que guardar silencio es no ser parte de una situación. Yo aprendí que si una persona se enoja en contra de mi vida o de una situación, yo la tengo que hacer responsable de su enojo, porque es lo que Dios le quiso enseñar allí a Jonás. Jonás, te quiero enseñar algo. Yo te utilicé como una herramienta, pero no para que tú seas responsable de que venga el juicio o no venga el juicio, sino para que tú seas responsable de transmitir el mensaje que yo quiero transmitir. Y punto. A veces nosotros pensamos que el ser voceros y predicadores, anunciadores, profetas, apóstol, pastor o líder, hermano, las cosas tienen que salir o tienen que ser como nosotros la estamos diciendo. Dios nos puso a nosotros para ser portavoz y mensajero, y después cada uno de aquellos que están oyendo o los que quisieron aceptar el mensaje serán responsables en tomar el mensaje, en practicarlo o no practicarlo. Pero eso ya quedaría a criterio de la persona con Dios y de Dios para con la persona, y tú no serás responsable ni que la persona obedezca ni que la persona desobedezca. Y a veces nos terminamos enojando cuando la gente no te presta atención, o cuando la gente no te hace caso, o cuando la gente tú le dices cuidado que va a pasar esto, y después que le pasa, hasta nosotros reaccionamos con enojo diciendo, ¿te diste cuenta que te dije que te iba a pasar esto? Pero Dios no nos puso a nosotros para que carguemos con el enojo de las actitudes equivocadas que tienen otros, o de las acciones malas que son provocadas por causa de dificultades o de diferencias que hay entre hermanos, o diferencias inclusive en el matrimonio. Usted tiene que hacerse responsable de aquello que le corresponde, ya sea en su función ministerial, ya sea en su función como padre, esposo, cabeza del hogar, ya sea lo que fuera. Usted tiene que ser responsable de esa situación. Y la persona, si no quiere responsable, en algún momento determinado tendrá que dar cuenta. Yo muchas veces he visto gente, hermanos, que cuando les dice a alguien algo, hermano, actúan con enojo y quieren justificar sus actos, hasta el punto que ya después no le puedes decir nada, porque sabes que si tú lo reprendes en una situación, sabe que te vas a encontrar con un malestar. Le pongo un ejemplo, como a la mujer decirle que tiene que lavar los platos. Siempre hago esto yo, te dice, ¿no? Y vos trabajaste 50 horas afuera, ¿y qué querés que lo lave yo, mi amor? Bueno, lo lavo yo, mi vida. Y tú la ves que está 2 horas en el celular en la cama, si no sé qué está haciendo, se está sacando selfie, qué sé yo. Entonces te das cuenta que la persona utiliza el enojo como un medio de justificación y de defensa, la cual la termina alejando del propósito del Señor. La termina desvalorizando, lo lleva a desvalorizar el asiento de aquello por lo cual ha sido creado. Por eso es que la Biblia, el libro de Proverbios, dice una gran verdad. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Sabe por qué está diciendo eso? Porque está entendiendo a dónde le va a llevar el enojo. Porque está entendiendo el resultado que traerá el enojo. Porque está entendiendo lo que va a provocar esa situación. Porque está entendiendo que el fruto que va a traer el enojo va a ser malo. Entonces dice la Biblia, escuche bien, más el que es impaciente en espíritu, ¿conoce gente así? Tienen más el que es impaciente en espíritu, enlaza la necesidad. ¿Escucho bien? Dice, más el que es impaciente de espíritu, enlace la necesidad. Es decir, domine la situación, porque usted, al ser impaciente, va a ser soltado en esa situación y va a demostrar todo lo que usted tiene como carencia. Entonces enlácela, frénela. Yo me he dado cuenta que la gente cuando se enoja, ¿sabe qué? Dice muchas veces la verdad. Pero ¿sabe qué verdad? La que tiene dentro del corazón. Saca todo lo malo que tiene acá adentro. Yo entendí que la prueba, una de las manifestaciones que tiene, es que en la prueba nosotros somos tal cual está dentro de nosotros. En la prueba sacamos todo lo que hay acá adentro. Sacamos el enojo, sacamos la ira, como también sacamos el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, la paciencia, el amor, la gracia.
En el momento de la prueba que le presentaron a Dalila para ir y vender a precio de monedas de plata a Sansón, en el momento que vino la tentación de parte de los filisteos y le dijeron, si tú descubres el corazón de Sansón y en qué consiste la fuerza de este varón, nosotros te vamos a pagar. La mujer podía haber dicho no, pero en el momento que cayó en la tentación, en el momento que cayó en la tentación, la mujer dijo sí, y lo que demostró es que no amaba a Sansón, sino que le importaba solamente el beneficio que le podría traer Sansón. Entonces, en el momento de la prueba, son aquellos que van a demostrar si realmente son fieles al propósito de Dios, fieles al diseño de Dios, fieles a la gracia de Dios, fieles a lo que Dios determinó, o van a manifestar todo lo malo que hay sobre su vida. Yo, por haber reaccionado muchas veces mal, con contestaciones malas, contestarla en enojo, yo me he perdido un montón de cosas. He perdido amistades, he perdido negocios, he perdido de ministrar en iglesias, porque después que yo me enojé y ministré con enojo, nunca más me invitaron. Porque aunque dije la palabra de Dios, una verdad absoluta y real, la dije con un espíritu equivocado. La dije bajo enojo, la dije bajo bronca, la dije con una posición que Dios no quería que yo dijera. Y aunque dije una verdad, eso hizo que las puertas se me cerraran, porque actuó el hombre natural. Si yo hubiera actuado bajo la dimensión y la corrección correcta, haciendo responsable a Dios de lo que Dios me mandaba hacer, pero con el espíritu correcto, con la posición correcta y sacándome el enojo, las puertas hubieran seguido estando abiertas y yo hubiera podido seguir ministrando en esos lugares. Como también hubo negocios que yo no me pude poner de acuerdo con la persona, y aunque Dios estaba en el asunto y la bendición estaba en el asunto, y Dios me dijo, te mando a esta persona para que hagas un buen negocio, la persona me contestó mal, y yo, en vez de ser sabio y guardar silencio, ¿qué es lo que hice? Le contesté mal. Y terminé diciéndole, muchísimas gracias. Y me dice, no, pero vamos a hacer, no, yo con vos no hago negocio. Chao, listo. Porque me provocó el enojo. Y yo, en vez de seguir reaccionando conforme a lo que Dios me decía, yo reaccioné conforme a mi naturaleza y terminé perdiendo el negocio. Y Dios, cuando yo fui a Dios, me hacía acordar, Juana, me fui a Dios y le dije, Dios, vos me dijiste que esto estaba acá, vos me dijiste, sí, yo estuve ahí, la bendición, y yo te lo envié también. Pero tu enojo hizo que se alejara la bendición, porque eso es lo que pasa con la gente que se enoja. La gente que se enoja aleja a las personas que la aman, porque tienen el corazón abierto a expresar amor a esa persona, aunque está enojada. Están dispuestos a acercarse y amarla, respetarla, valorarla, decirle, no te enojes, tranquilízate. Y como la persona es tan fuerte el enojo que tiene, termina, ¿qué cosa? Lastimando a la persona que quiere ayudarla. Entonces, inclusive el enojo te aísla de tus seres queridos. Te aísla de la gente que te ama y que te respeta. Y si esa persona que está al lado tuya es sabia en entendimiento, como dice el libro de Proverbios, el que tarda en airarse, dice, es grande en entendimiento. ¿Saben qué es lo que dice? Yo entiendo en qué va a terminar todo esto. Entonces termina alejándose. ¿Y qué hace? Guarda silencio. Se lo dice un varón que muchas veces reaccionó y que actuaba en base a enojos. Pero yo me di cuenta que hoy, donde hay una situación donde opera la carne, yo digo, Señor, interviene tú en el espíritu, pero la Biblia dice que la carne se opone al. Entonces, si yo no quiero entrar en el río de la carne, a mí no me llamaron, porque se va a oponer. Entonces, iglesia de Jesucristo, si nosotros somos una iglesia profética, usted y yo vamos a tener un carácter fuerte. Digan conmigo, fuerte. Pero ese carácter fuerte es para que nosotros enfrentemos las fuerzas del diablo, no para que nos enfrentemos entre nosotros, no para que dañemos el cuerpo. La gente profética es sabia en entendimiento. Y usted me va a decir, sí, pero Dios usó a Jonás siendo un hombre profeta, siendo un hombre profético. Sí, fue un hombre profeta que aparece solamente una vez en una historia bíblica y después no aparece más. Y que Dios lo utilizó en esa situación porque Dios necesitaba un vaso para utilizarlo. Entonces la iglesia muchas veces no se da cuenta que el dimensionarse en un nivel de revelación
es para que tú conozcas muchas veces el corazón de las personas. Y si no tienes las emociones alineadas en Dios, hasta te va a provocar enojo que otra persona esté pensando mal de vos, o que te esté criticando, o que te esté juzgando. Si tú no estás preparado para recibir lo que Dios te está mostrando, Dios no te lo va a mostrar, y por consiguiente va a hacer que la revelación quede condicionada en tus actos, o esté condicionada en tu falta de madurez. Por eso es que la gente profética se deja formar. Digan conmigo, se deja formar. Digan conmigo, la gente profética se deja enseñar. La gente profética tiene la capacidad de oír. La gente profética tiene la capacidad de escuchar y prestar atención para dar fruto a la palabra de Dios. Por eso es que una persona cuando está enojado, si nosotros le queremos hacer entender algo, estamos perdiendo el tiempo, porque la gente o la persona no entra en razón porque quiere justificar su enojo. ¿Qué es lo que le pasó a Jonás? Jonás justificaba su enojo. Estoy enojado porque yo sabía que tú, Dios, ibas a actuar de esta manera. Estoy enojado porque la calabacera se murió. Era mal llevado, hermano. ¿Ves a gente que tiene revelaciones y está en el sol y dice, está fuerte el sol? Va a la sombra y dice, hace frío acá. Va. Te da ganas de mandarlo con el Señor, hermano. Y vos decís, qué mal llevado este tipo o esta mujer, peor la mujer, ¿no? Cuando te dice, todo el día estuve cocinando. Como que lo que vos hiciste no tiene valor, ¿viste? Vos no contaste todo lo que te pasó durante el día, pero como la mujer cocinó 1 hora, porque eso es lo que tarda, y alguna magauchita en media hora te preparan todo. Ahora, si el hombre cocina, la mujer, ¿qué es lo que dice? No te salió tan rico como yo. Re mal llevada, ¿eh? Re mal llevada. Entonces te provocan ¿a qué cosa? La ira, al enojo. Porque lo que busca el adversario es que tú pierdas tu lugar y tu posición. En las Sagradas Escrituras hay hombres que actuaron alocadamente y sufrieron consecuencias, y netamente por el enojo. Y yo me he dado cuenta, cuando una persona se enoja, y le puedo hablar de mi testimonio o le puedo hablar de mi vivencia, que cuando uno se enoja pierde sensibilidad espiritual, y hasta las fuerzas demoníacas vienen y comienzan a atormentarte. Y allí comienzas a perder la sensibilidad con Dios, empiezas a debilitarte, no tienes ganas de orar, y te das cuenta que se te hace una nube en la cabeza, y hasta o te desanimas o te provoca más al enojo. Y después dice, bueno, ya está, sigo así. Cuando te acuestas a dormir, ya sea siesta o ya sea la noche, te levantas al otro día, pareciera que te hubieran molido el cuerpo. Y tú dices, ¿por qué me levanto tan cansado y con tanta dolencia? Porque se convirtió en pecado. Y tu naturaleza fue apaleada por las fuerzas espirituales de maldad, para que no te puedas levantar de la posición equivocada de la carne. Porque eso es lo que sucede. Es nada más y nada menos que llevarte a tu vieja naturaleza. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas. Así le tienes que decir cuando quiere levantarse la ira. Así tienes que levantarte y decir, no me voy a permitir que esta situación me desvíe del propósito de Dios. Yo he visto gente que estaba a la puerta de recibir la bendición de Dios, y por causa de un enojo se perdió la bendición de Dios. Y tuvo que esperar la próxima temporada, y tardaron meses para que entre nuevamente en la temporada. Y cuando estuvieron a punto de recibir allí la promesa que tanto esperaron, nuevamente se retrasó. Y usted me dice, Dios es así. No, la alejaste a la promesa porque no estuviste preparado para abrazarla. Entonces, la enseñanza para hoy es, si somos gente profética, no nos permitamos que el enojo gane nuestro corazón. No nos permitamos que el enojo termine siendo un pecado en nuestras vidas. Sé sabio y sé entendido, como el libro de Proverbios lo enseña, que la persona que se aleja de toda situación que va a provocar, ¿qué cosa? La contienda, la disensión, el enojo, la ira, Dios lo llama que es abierto de entendimiento, sabio, porque está viendo la consecuencia que le va a traer por delante.
hemos visto gente que han perdido la vida por enojarse, gente que ha perdido familia por enojarse, gente que ha perdido trabajo por enojarse. El empleador le dijo algo injusto y se enojaron y le dijeron de todo, y el empleador dijo: listo, despido con causa. Por desacato a la autoridad, a la desobediencia a sus autoridades, allí lo despiden con causa. Y después tienen que ir a juicio y tanto lío. No, pero me es injusto. No, no es injusto. Es que tú le diste la autoridad a tu jefe que te despida porque terminaste actuando de una manera equivocada. Yo he visto muchos compañeros de trabajo cuando trabajaba en una empresa que por un momento de enojo se terminaron yendo de la empresa donde trabajaba, o terminaron contestándole mal al jefe, al capataz, y terminaron siendo amonestados, suspendidos, y hasta otros terminaron inclusive dándole los 10 mandamientos, 5 y 5, por el enojo. Hermanos, sepa que cuando una persona te va a provocar el enojo, muchas veces te va a decir cosas injustas. Pero tienes que tú saber de que los frutos del Espíritu es paz, amor, mansedumbre. Tocarlo a tu hermano y decirle templanza. Decirle: la templanza se consigue estando en la prueba de fuego. Decirle: ahí te hacen duro, firme. La templanza, cuando usted habla de templar el hierro, lo calientan al rojo, lo meten en aceite. Decirle a tu hermano: la prueba te lleva al extremo para luego meterte en la unción del aceite, decirle, y en la unción del aceite te haces duro, decirle. Así templan el hierro, lo ponen al rojo vivo, lo meten dentro del aceite y el hierro allí se pone firme. Entonces, cuando habla de templanza, te habla de una persona que pasó por el horno de fuego de la prueba y allí fue apto por el Espíritu de Dios y tiene firmeza en su carácter. Entonces, amor, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Entonces, esos son los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Usted me dirá: ¿cómo puedo hacer para tratar de que el enojo no domine mi corazón? Yo le voy a decir algo: sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno de la gloria de Dios. Y preocúpese cuando eso no está sucediendo en usted. Porque en cualquier momento va a salir todo lo que tenemos ahí adentro. Porque a veces tenemos el consuelo de decir: si hubiera estado en otro tiempo le hubiera pegado un palazo. Ya no solamente es pecado porque tuviste el pensamiento de pegarle un palazo, sino porque está dentro del corazón, aunque no te animaste. Entonces, la iglesia, nosotros tenemos que aprender a caminar en la dimensión correcta. Por eso es que yo siempre digo: el profeta de oficio, el primer don que se manifiesta es el discernimiento de espíritu. Y usted me dice: ¿por qué? Porque el discernimiento de espíritu te forma el carácter, te muestra el mundo sobrenatural e invisible y te enseña cómo batallarlo espiritualmente, ese mundo invisible, y te darás cuenta que naturalmente no lo puedes batallar porque te hace la vida imposible y te terminas enojando y utiliza a tu mamá, a tu hermana, a tu tía, a tu padre, a quien sea para tratar de sacarte de las casillas. Y tú dices: no, yo sé que hay una obra demoníaca atrás de todo esto. Entonces el discernimiento de espíritu te lleva a ti a dominar tu carácter, te hace madurar para que después, cuando tengas el don de ciencia, el don de sabiduría y tengas el don de profecía, seas una persona que estés equilibrado para ministrar todo lo que Dios te está diciendo. Entonces, gente profética, dejémonos formar y no nos deformemos y entendamos que el enojo, si no es dominado, termina siendo pecado y termina alejándote del propósito del Señor. Póngase de pie y si quiere diga ay, si no, apláudale al Señor. A mí me ha pasado con gente que se ha enojado conmigo y justo esa semana le iba a llevar de viaje. Y yo digo: por este enojo no lo llevo, no vaya a hacer cosas, me haga pasar papelón cuando vaya de viaje. Por el enojo. Porque se enojó, porque hubo algo que le dije que no le gustó, o le sucedió algo, dije: no, bajemos un cambio, no lo llevo.
Por el enojo yo he visto gente que se han perdido bendiciones financieras, aperturas de puertas, promoción en el ministerio. Porque uno dice, es más, yo he visto pastores que han perdido gente por enojarse. Se enojan, se bajan del púlpito y y la gente dice, yo no estoy para que me reten, me voy a mi casa. Y no va nunca más a la iglesia. Porque actuaron con enojo. En vez de decirle las cosas correctamente, se las dijeron mal. Y la gente dice, ya el mundo me lastimó, ¿para qué me voy a quedar acá? Y se terminan yendo. Entonces, seamos sabios de entendimiento. Seamos sensibles al mundo espiritual que nos quiere provocar el enojo. Así que cierra tus ojos. Y si tenemos que hablar con Dios, qué bueno sería que le digamos, Dios, ayúdame a dominar esta situación que me cuesta dominar. Ayúdame a tener completa paz en medio de la prueba. Ayúdame a sentirme seguro y seguro en medio de las circunstancias. Ayúdame a crecer, ayúdame a madurar. Ayúdame, Señor, a desarrollar el propósito de Dios sobre mi vida, sin que haya griterío, enojo, maldicencia. Señor, ayúdame a apartarme del mal, porque normalmente siempre vemos que lo malo es el adulterio, la fornicación, la mentira, pero el enojo no lo consideramos como pecado. Entonces tenemos algunas personas que viven enojados, hermano, dentro de la iglesia. Y uno dice, bueno, no pasa nada. ¿Qué no pasa nada? Esas personas que se enojan lastiman a la gente. Y no solamente eso, sino que frenan el propósito de Dios. Así que cierra tus ojos. Cantamos al Señor. Vamos a adorar a Dios. Decirle, papá, necesito que saques esto de mi vida. Yo no quiero ser como Jonás, Señor. Aunque sé que me usas, Dios. Aleluya. Oh, primande debe ser. Primamandarás. No justifiques el enojo por la prueba que te toca vivir. En realidad la prueba que te toca vivir es nada más y nada menos para que domines el enojo. No frenes más el propósito de Dios. No frenes. Aleluya. Sí, papá. Aleluya. Aleluya. Oh, sí. Decirle, Dios, ayúdame a cambiar como gente profética, Señor. Ayúdame a dominar el enojo. Ayúdame a dominar la ira, Señor. Me mandaré. Él debe ser. Aleluya. Ahí está la mano de Dios sobrando. Ahí está el mover de Dios, fortaleciéndote, levantándote, dándote dominio, dándote autoridad, dándote poder. Aleluya. Hay poder del cielo. Hay victoria de lo alto sobre tu vida. El gobierno de Dios se hace manifiesto, porque no habrá más personas detenidas en la casa de Dios. No va a haber personas más detenidas en su llamado en el ministerio. Hay poder del cielo. Hay autoridad de lo alto. ¿Cuánta gente hoy tendría que estar a tu lado, pero hoy no está, debido a las contestaciones, a las malas actitudes que tienes, debido al enojo que cargas en tu corazón? Sé sano de aquello que te provoca el enojo, de aquello que te provoca la ira.
de aquello que te dañó, que te lastimó. Oh, hay liberación en el nombre de Jesús. Quebrando el poder de Satanás, que se aferra a la ira, al enojo, a la contienda, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! Hay poder del cielo. Y hay gente que hasta se ha enojado con Dios, que hasta se ha enojado con sus líderes. Saca el enojo, apártala de tu vida y no permitas que se detenga el propósito de Dios de ti. En el nombre poderoso de Jesús, sigue avanzando en el diseño de Dios y entiende que lo que te pasó es para que haya un cambio y venga un nuevo nivel y una nueva dimensión sobre tu vida. Aleluya. Oh, gloria. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Alejandra Martínez, el Señor me dice que te diga: el proceso de la formación de tu carácter arrancó en el momento que comenzaste a escuchar lo injusto, dice el Señor. En el momento que vinieron y te hirieron porque te hicieron acordar al pasado, dice el Padre. El pasado del maltrato, el pasado del rechazo. Pero el Dios Todopoderoso te dice lo siguiente: yo permití esa situación para que te encuentres con el pasado y entiendas que conmigo ya tienes la victoria, te dice el Señor. Yo permití, dice el Padre, para que seas aprobada y entiendas que el hombre falla y entiendas que la mujer falla, pero que yo no fallo en el llamado, te dice el Padre. Yo, hija mía, dice el Padre, te proceso y te sigo procesando para levantarte en niveles de sanidad, en un liderazgo sano, en una mentalidad sana, en un ambiente sano, para traer restauración a otro, para traer libertad a otro, porque mi nombre será engrandecido en tu vida y en los tuyos, te dice el Padre. Yo siento la gloria de papá. ¡Hay gloria! ¡Hay gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Hay presencia del Padre. El enojo no es la arma que Dios te dio como defensa de lo injusto. El arma que Dios te dio como defensa de lo injusto es la justicia divina. El Señor me habla y me señaló un montón de personas que están aquí en este lugar, que ante lo injusto se enojan, ante lo injusto se airan, y el Señor me dice que el enojo que tienes y la ira que tienes frente a lo injusto no es el arma que Dios te ha entregado para tu defensa. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Oh, ahí te está liberando el Señor. Ahí te está liberando el Señor. Ahí te está liberando. Ahí te está liberando. Oh, brabababase. Oh, rabrababase. Hay demonios que están saliendo de tu cuerpo, de tu vida, de tu hogar, de tu entorno familiar. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Oh, rabramande rebeke. Endo robrababase. Ende rebrebebecoto robramanda rabasoa.
Hay liberación en este día. Hay libertad divina. Aleluya. Gracias Dios por este tiempo celestial, glorioso. Oh, es más, hay gente que tiene un llamado al ámbito profético. Y el Señor me dice, mujer profética eres, y todavía no te has dado cuenta tu asignación, dice el Padre, porque el enemigo se encargó de enojarte, de cargar tu corazón con enojo ante lo injusto. Porque aún desde el vientre de tu madre te señaló Dios, pero también desde el vientre de tu madre el enemigo buscó el desprecio y buscó el rechazo para tenerte atada, para tenerte bajo oprobio, para tenerte bajo tormento. Pero el Dios Todopoderoso te dice, si me dejas hago todo nuevo, y verás cómo serás levantado en niveles de gloria, de poder y de autoridad de mi espíritu, te dice Dios. Hay gloria, hay poder de lo alto en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo celestial, glorioso. Bendecimos tu nombre, Señor. Y que este ambiente profético no se corte, Padre, sino que continúe para la gloria y honra de tu nombre. En el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale tu mejor aplauso, vamos. Aleluya, vamos, apláudale al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hay presencia. Oh, hay gloria en esta casa. Martes, jueves y domingo vamos a tener noches proféticas. Vamos de vuelta. Martes, jueves y domingo vamos a tener noches proféticas. El martes vamos a arrancar con una reunión profética. Obviamente para profetizar en los bancos, la gente, etcétera. Y el jueves y el domingo va a estar ministrando el pastor y profeta Néstor Soria, de allí de Mar del Plata. Así que vamos a tener 3 noches proféticas. Arrancamos el martes, seguimos el jueves y el domingo va a ser una fiesta gloriosa y poderosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Yo sé que solté un par de bombas cuando arrancamos con esto de que hay ministerios que han matado lo profético, y eso provocó reacciones en algunos ministerios. Y usted va a notar que esa bomba que yo tiré provocó reacciones, y hoy hay gente que están teniendo eventos proféticos. ¿Saben por qué? Porque se dieron cuenta que mataron lo profético, y que al matarlo también matan la revelación fresca y divina de parte del Señor. Entonces tenemos que despertar, digan conmigo, despertar el mover de Dios. Vamos a avivar el fuego de ese don profético y vamos a provocar a que muchos alcancen grandes niveles de revelación. ¿Me dicen fuerte amén a eso? Así que vamos a despertar a los profetas que están dormidos. Vamos a despertar a los que están de vacaciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que venga con muchas ganas el martes. Usted sabe que ayunamos los martes, ayunamos los jueves. Tenemos cadena de oración todos los días. Y lo que vamos a hacer es vamos a orar y vamos a ayunar para que Dios nos hable poderosamente. Amén. Así que saben, martes reunión profética, jueves reunión profética y domingo Santa Cena, pero también con reunión profética. Amén. Y ahí vamos a festejar también el Día de la Madre. Así que, hermanos, el domingo va a ser explosivo para la gloria del Señor. Pero yo le digo, no se pierda nada, porque arrancamos el martes, hermanos, con línea profética y no se tiene que perder ningún mensaje de parte del Señor. Así que gracias a los hermanos que han estado conectados. Los esperamos a usted, está invitado, venga a recibir palabra de parte del Señor.